Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo ejercicio. Ya deben estar cansados de ver esos ejercicios tan raros, ¿no? Pero ya, estos ejercicios van a ser un poquito más suaves. Porque es que los de los complejos y los irracionales son, yo creo que son unos conjuntos muy particulares, ¿no? Entonces, tenemos la estructura S con diamante. Tenemos el conjunto S definido como el vector A, B, tal que A y B son componentes enteras, ¿ok? Ahora estamos hablando de vectores. La operación diamante, recuerden que es un par ordenado, números, o sea, tenemos que tener un orden acá, A, B, que me dan otro número. En este caso, ese número va definido por la operación A diamante B, que es igual a más B más el vector 1,2. Ok, vamos a ver si esta estructura algebraica tiene los requisitos para hacer una estructura más completa. Entonces, vamos a analizar con nuestra primera propiedad, que es la cerradura, que yo creería que es una de las más importantes. Para todo elemento, vamos a decirle XY que pertenezca al conjunto S, tenemos que el X diamante S, a ver, diamante S, diamante Y, pertenece a S. En otras palabras, tenemos que demostrar que al sumar X más Y más el vector 1,2 también pertenezca a S y viceversa. O sea, si mostramos de aquí para allá también se muestra al revés. Entonces vamos a partir del lado derecho. Bueno, recordemos que tenemos que recordar cómo se define la suma de dos vectores. Cuando nosotros tenemos dos vectores, de R2, digamos, tengamos componentes A y B, y vamos a llamar este vector U, ¿sí? Vamos a llamar este vector U y un vector W. Entonces, este vamos a llamarlo CD. Entonces, la suma de estos dos vectores se define sumando sus componentes. La primera componente se suma con la primera componente del otro y la segunda componente se suma con la segunda componente del otro. ¿Listo? Esto es una definición para vectores. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir que X es un vector de componentes. Vamos a ponerle x1, x2. Muy sencillo, ¿sí? Muy fácil. Y vamos a decir que Y pertenece. Y va a ser igual a Y1, Y2. Listo. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta, como X y pertenecen al conjunto S, se tiene que cumplir que X1, X2 y acá también Y1 y Y2 deben pertenecer al conjunto de los números enteros. Importantísimo. ¿Listo? Los cuatro elementos pertenecen al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, vamos a hacer la suma. Si nosotros tenemos X más Y más el vector 1,2, ¿eso qué nos va a dar igual? Bueno, haciéndolo así, abuelo de pájaro, nos va a hacer x1 más y1 más 1, coma, nos va a hacer no, y1, y2, no, vamos a hacerlo en orden, x2 más y2 más 2, listo. Miremos que el resultado de esa suma de vectores nos dio un vector. O sea que, y como es una operación cerrada, debe ser una operación cerrada, tiene que darnos un vector. Entonces, bueno, ahí vamos bien. Ahora vamos a analizar sus componentes. Tenemos que la primera componente formada por x1 y y1 más 1. Notemos que x1 y y1 son enteros y el 1 es entero. Tenemos una suma de tres números enteros, por lo tanto, esos números enteros nos da un número entero. ¿Sí? Recordemos que los enteros bajo la suma es cerrada. E igualmente tenemos la suma de tres enteros, entonces nos da entero. O sea que si nosotros hacemos la operación x diamante y, que debe pertenecer, le damos la definición, debe pertenecer al conjunto S. Y el conjunto S se define como el conjunto de vectores de dos coordenadas que son enteros. Y podemos darnos cuenta que efectivamente eso pasa. Así que este conjunto es cerrado. Vamos con nuestra segunda propiedad, que nos dice lo siguiente. Es nuestra superpropiedad asociativa, que para todo elemento X, Y y Z que pertenecen al conjunto se tiene que cumplir que X, en este caso diamante, ese diamante me quedó feo, y esto se le aplica luego diamante Z, debe ser igual a X, diamante Y, diamante Z. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Ok, vamos a coger tres elementos, en este caso vectores de dos componentes,
¿Y qué nos van a dar? Bueno, vamos a decir que el vector X, recuerden que estos son vectores, el vector X tiene las componentes que habíamos dicho y el vector Y también. El Z, vamos a escribirlo acá, verdecito, Z va a ser igual a el vector Z1, Z2, donde recordemos que para que pertenezca al conjunto del conjunto S, debe ser los números enteros. Bueno, un nervioso, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo. Tenemos la suma de estos dos vectores. Esto es suma de los dos vectores más 1,2 que nos da este resultado que está acá. Ok, vamos a ponerlo tal cual como está. Vamos a ponerlo, entonces nos queda, uy, esto nos va a quedar largo. X1 más Y1 más 1, X2 más Y2 más 2. Y esto con el diamante Z. Z ya recordemos que es eso para ahorrar espacio. Entonces, X diamante acá nos va a quedar, bueno, vamos a pensarlo, vamos a hacerlo en orden, sería Y1 más Z1 más 1, Y2 más Z2 más 2, ¿listo? Listo. Y ahora tenemos que hacerlo con este, vamos a respetar el orden de la operación, bueno, entonces sería, primera, este sería nuestro A, todo este sería nuestro primera componente y segunda componente. Entonces sería x1 más y1 más 1, voy a ponerlo en paréntesis para que no nos confundamos, más el z1 más 1. ¿Sí? Recordemos que la operación se define como la componente del primero más la componente del segundo más 1. Vamos bien. Coma. Es un poquito confuso, pero hay que estar concentrados en este caso. Coma, x2 más y2 más 2, esto lo cierro en paréntesis, más z2 más 2. ¿Listo? Y esto debe ser igual x1 más la otra y1 más z1 más 1. Y a esto se le suma 1 a esta componente y luego llega x2 más y2 más z2 más 2. Ya a este se le suma 2. Ok, ya lo tenemos así. Ahora vamos a decir, ¿serán iguales estos dos vectores? Bien, acá miremos que tenemos una suma. Esta suma es una suma casual. La suma es conmutativa. Y podemos asociar estos dos 1 y acá podemos asociar estos dos. De igual forma, con el otro vector podemos asociar estos unos y estos dos. Además, noten algo. Tenemos las mismas componentes. Tenemos x, y y z. X, y, z2. Y esta sería x2, y2 y z2. Y tendríamos 4. Acá también x1, y1, z1. 2, x2, y2 y z2. Más 4. O sea que podemos reagrupar, organizar y podemos llegar que sí, efectivamente, estas dos componentes estos dos vectores son iguales. Por lo tanto, la propiedad asociativa en la operación diamante sí se da. Listo, vamos ahora a ver nuestra tercera propiedad, nuestra existencia de un elemento neutro. Entonces, existe un único elemento neutro que lo vamos a llamar E diamante, que pertenece al conjunto S, tal que E diamante, diamante X va a ser igual a X, diamante E, y esto a su vez va a ser igual a X. Recuerden que esto debe ser para todo X que pertenezca a S. Bueno, entonces vamos a tomarlo primero por el lado izquierdo. E diamante X va a ser igual a X. Bueno, vamos a cogerlo por el lado izquierdo. ¿Cómo se define esto? Bueno, vamos a decir que E va a ser igual a un E1, E sub 1 y E sub 2, ¿sí? Donde E1 y E sub 2 pertenecen al conjunto, es que es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Por definición del conjunto S. Y como E pertenece a S, entonces debe cumplir eso. Entonces, esto va a ser igual, haciéndolo rápido, va a ser E1 más X1 más 1, E2 más X2 más 2. Y esto tiene que ser igual al vector X, que se define como X1, más, X2. Listo. O sea que tenemos que proporcionar que estas dos cantidades sean iguales. Para eso tenemos que decir que la primera componente debe ser igual a la primera componente del otro vector y la segunda componente, o sea, todo esto tiene que ser igual a la segunda componente del segundo vector. Por lo tanto, vamos a igualar componente a componente. Entonces, E1 más X1 más 1 debe ser igual a X1 y acá vamos a escribir que E2
más x2 más 2 debe ser igual a x. Listo. Vamos a empezar primero con esta. Tenemos estos elementos, vamos a despejar a E1. E sub 1 va a ser igual a x1, vamos a restar a ambos lados x1 y menos 1. A lo cual nos queda que E sub 1, E sub 1 va a ser igual a menos 1. Miremos que E sub 1 quedó, no depende del valor que escoja de x1, ¿sí? O sea que tenemos una componente que sí pueda existir en nuestro elemento neutro. Entonces vamos muy bien. Ahora vamos por el otro lado. E2 va a ser igual a x2 menos x2 menos 2. Y nos va a quedar que E2 va a ser igual a menos 2. Ok. O sea que nos quedó que la segunda componente del elemento neutro es menos 2. O sea, que tendríamos que nuestro vector neutro, diamante, va a ser igual a menos 1, menos 2. Este sería nuestro señor. Y vemos que no depende de ningún valor de x. O sea que en esta estructura existe un elemento neutro. Si ustedes prueban con cualquier elemento, los invito a que lo hagan, verán que va a darles exactamente lo mismo. Falta probarlo por el otro lado. Este lado, sí, porque solamente lo mostramos el neutro por el lado izquierdo. Pero ya adelantándome para el quinto paso, podemos verlo ahí como un spoiler que cumple la propiedad. Entonces no creo que sea necesario mostrarlo de esa forma, porque ahí por ojo puedo darme cuenta que sí es conmutativa. Listo. Vamos ahora con nuestra cuarta propiedad, que nos dice lo siguiente. Nos dice que existe un único elemento neutro x barra, así que pertenece al conjunto S, tal que x barra operado diamante x va a ser igual a x, diamante x barra, y va a ser igual a e. Esto es para todo elemento x barra, x que pertenezca a S. Listo. Como garantizamos la existencia del elemento neutro, por lo menos podemos decir que de pronto existe un elemento inverso. Ok, vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Entonces, no, por el lado izquierdo no, cambiemos por el lado derecho. Digamos, x diamante, x barra. Esto vamos a hacerlo por el lado derecho. Vamos a hacerlo al derecho. ¿Listo? Recuerden, acá les enfatizo que x, el vector x lo vamos a definir como x1, x2, x barra va a ser x1 barra y x2 barra, ¿sí? Y e va a ser igual a menos 1, menos 2. Recuerden que todos estos elementos son números enteros, por definición, porque x barra pertenece al punto S y x también pertenece al punto S, entonces deben ser enteros. Bueno, entonces, ¿esto que nos da igual? Vamos a hacerlo rápido. Nos va a quedar x1 más x barra 1 más 1, x2 más x2 barra más 2, y eso va a ser igual a menos 1, menos 2. Como tenemos dos vectores iguales, tenemos que garantizar que sus componentes también lo son. O sea que vamos a decir que su primera componente va a ser igual a la primera y que su segunda componente va a ser igual a la segunda componente del lado derecho. Entonces, ¿qué nos queda? Ya que x1 más x1 barra más 1 debe ser igual a menos 1, y por el otro lado x2 más x2 barra más 2 debe ser igual a menos 2. Vamos a despejar a x barra 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Haciendo acá, nos va a quedar menos 2 menos x1. Y por el otro lado, x2 barra nos va a quedar menos 4 menos x2. ¿Listo? Y podemos notar que tenemos que x barra, o sea, todo el vector en sí, va a ser menos 2 menos x1, menos 4 menos x2. Y acá no importa, acá el inverso sí debe depender del elemento que escojamos, ¿sí? Entonces, miremos que sí existe un elemento y sí es para todos, porque acá yo puedo reemplazar para cualquier entero, ¿sí? Una muy buena pregunta es, ¿será único?
O sea que para cada X, ¿cómo sé que para cada X va a ser único? Es una muy buena pregunta. ¿No será que existirá, digamos, para el vector 1,8 el mismo inverso que el -3,2? Es muy buena pregunta saber eso, ¿no? Pero sí, en este caso los dejo tranquilos, sí, es único para cada elemento. Entonces, ok, tiene elemento inversivo para todo elemento. No hay ninguna queja acá, va muy bien. Y vamos con nuestra última propiedad, que es la propiedad conmutativa, que para todo elemento XY que pertenezca al conjunto S se debe cumplir que X diamante Y va a ser igual a Y diamante X. Sí, vamos a hacerlo por el lado derecho. Hacemos por el lado derecho. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a y1 más x1 más 1, coma y2 más x2 más 2. Recuerden el orden de la operación que estamos haciendo. Y como tenemos sumas acá, podemos conmutar, porque la suma es conmutativa, entonces podemos escribir esto así. Vamos a escribir esto así, más 1, x2 más, acá se me fue. Si yo me llego a equivocar en alguno de los videos, me escriben, por favor. Entonces, y2 más 2, listo. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a x diamante a y, x diamante y. Entonces aquí ya queda demostrado. Bueno, muchachos, este ejercicio estuvo bastante complejo, complejo y completo. Miremos que la quinta propiedad fue, la cuarta sí, la tercera también. Cumplió todo, o sea, este cumplió todas nuestras expectativas. Esta estructura tiene unas propiedades muy, muy particulares que veremos más adelante. Espero que les haya gustado el video, hayan entendido otro poquito más acerca de las estructuras algebraicas y las operaciones que no solamente están en los campos de dos números, también pueden ser vectores o matrices o podemos elevar esto mucho más hasta integrales. Espero que les haya gustado el video y espero que sigan viendo este curso para ustedes y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.